que les voy a pedir que me acompañen al libro de Samuel en el capítulo 3 y versículo 4. El primer libro de Samuel en el capítulo 3 y el versículo 4. ¿Okay? ¿Ya estamos ahí? Bueno, vamos a leerlo. Yo lo voy a leer y ustedes me siguen con su lista. ¿Ok? Dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Quiero hablar un poquito de Samuel. Esta palabra, no sé, charla, como le quieran llamar, va a constar de dos partes que voy a empezar. Samuel fue un sacerdote, ya lo decía, comentaba un poquito el pastor David, que su mamá Ana era estéril y ella pidió en oración ferviente, fue al templo y todo, a que se le concediera el milagro de tener un hijo, ¿no? Ana oraba y estaba ahí, ¿no? Pero esa oración fue contestada y nace Samuel. Nace Samuel. Samuel, desde muy pequeño, estuvo en el templo. Dice que su mamá, ya lo decía el pastor David, lo retoma un poco, que la mamá de Ana hizo voto al Señor, hizo un compromiso con el Señor. Señor, si tú me das un hijo, pues yo lo voy a dejar ahí en el templo. Y fue lo que hizo. Simplemente esperó que se destetara, que dejara de mamar. Y fue y dejó ahí a Samuel en el templo. Samuel creció en el templo y algo muy interesante que a mí me gusta es que desde muy pequeño Samuel estaba, puede decirse, preparándose para tomar el lugar de sacerdote. Elí para esto tenía hijos, o hay una historia ahí con los hijos de Elí, pero Samuel estaba preparándose para esto. Un sacerdote en el Antiguo Testamento pues era alguien que estaba delante de la presencia de Dios, alguien que ministraba al Señor, pero también ministraba al pueblo. En nuestra cultura mexicana, pues sacerdote lo conocemos como alguien con sotana, que da la misa y esto. Pero en este contexto del que habla el Señor aquí en la Biblia, no es así, sino que Samuel se estaba preparando para ofrecer sacrificio al Señor, prácticamente estar delante del Señor. Pero él fue dedicado al Señor desde muy pequeño. Te quiero contar un poco de mi historia. Ya lo comentaba un poco el pastor Alejo. Pues yo estuve aquí interno y no me trajeron de la mejor manera. Vine amarrado y no quería, ¿no? Ya se los he comentado aquí muchas veces a los chicos. No quería, no deseaba nada con el Señor. Pero yo hubo un punto en el que ignoraba mucho esto del sacerdote y esto. Yo pensaba que solo me salvaba y que hasta esto todo estaba lindo con Jesús, me había salvado del infierno, ya había la posibilidad, no creía aún que fuera seguro esto, sino que había la posibilidad de que yo dejara de consumir si yo me acercaba al Señor, ¿no? Pues estuve aquí, este auditorio todavía no estaba, teníamos los servicios de aquel lado, venía mi familia, aquí está mi mamá, venía mi familia a verme cada 8 días, pero en mi corazón todavía no surgía en el punto en el que yo quisiera dedicarme al Señor, todavía no estaba. Surgió mucho después, ¿no? Yo no te puedo decir que aquí acepté al Señor, que en este centro de rehabilitación yo acepté al Señor, no fue así. Yo lo acepté cuando estuve en Oaxaca, pero pude entender esta parte del sacerdote. Yo te quiero hablar de esto, que somos llamados a estar delante de la presencia de Dios. No tan solo el que se para aquí enfrente, no tan solo, en este caso no hay grupo de alabanza, pero el que ministra la alabanza, no tan solo el pastor Alejo, el pastor David, sino que todos, cada uno de los que estamos aquí, estamos llamados a estar delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Hoy tú me ves aquí, ¿no? Y yo preparé algo, me estoy preparando en Oaxaca, pero delante de Dios tú y yo estamos en la misma posición, ¿entiendes? Cuando aceptas al Señor, se te da la oportunidad, dicen Hebreos, nos vamos a ir, no vamos a ir para allá, pero dice que somos sacerdotes, dice. También lo dice Pedro, dice, somos un pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, dice. Entonces, cuando tú y yo venimos al Señor, así como Samuel, se nos llama a estar delante de la presencia de Dios. Y ahora no te estoy diciendo que te metas a una iglesia y de ahí no salgas, no,
sino que ahora te voy a hablar un poco de esto solo para poner en contexto. La sangre de Jesús nos da el acceso libre a la presencia de Dios. Eso parece que ya te lo han predicado acá y lo puedes entender, si no en otro momento lo vamos a ver. La sangre de Jesús nos pone en la posición de sacerdote delante de Dios, del cual podemos ministrar su presencia, ¿entiendes? Cuando tú, ahorita había varios aquí, estaban al frente cantando, danzando, estamos ministrando la presencia de Dios. No estamos ministrando al pastor, no nos estamos ministrando a nosotros mismos. A veces hay canciones que pues, no nos agradan del todo, pero déjame decirte algo, pues la rolita no es para ti, sino que es para Dios. Y ahora no te lo digo porque esté mal que lo pienses, yo también lo he pensado y a veces aún lo pienso, ¿no? A veces no me gusta esa canción, pero recuerdo que no es para mí y recuerdo que soy sacerdote de Dios y estoy aquí para ministrar su presencia. ¿Okay? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí me pueden entender? Okay. Cuando venimos al Señor y cuando, voy a decirlo así, aceptamos al Señor, somos bebecitos espiritualmente hablando. Yo les decía a los chicos que cuando uno nace, nacemos espiritualmente muertos. Nuestro espíritu está muerto a causa de la herencia del pecado de Adán, ¿no? Nacemos espiritualmente muertos. Cuando venimos al Señor y cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ese reconocimiento, esa aceptación revive nuestro espíritu y nacemos siendo bebecitos espiritualmente, como Sofía, ¿no? Yo la recuerdo cuando la traían en brazos a la niña, pues era un bebé, ¿no? Así estamos delante de Dios cuando aceptamos al Señor. Somos bebecitos espiritualmente. Okay. A mí el pastor, debo decirlo que el pastor siempre me decía, ven al centro, y aún lo hace, ¿no? Cuando vas a venir al centro, y no tanto porque me quiera aquí, sino que yo sé que él entiende que necesito crecer espiritualmente y necesito crecer en el Señor. Y para crecer en el Señor, necesito estar rodeado de todos ustedes. Tengo que venir. En este caso, te hablé de Samuel, él estaba en el templo. Ahorita no le llamamos templo como el de antes, pero tienes la iglesia. Tenemos aquí la congregación. Aunque yo sé que aquí la mayoría no compartimos las mismas creencias, o tal vez vienes aquí porque tu familiar está aquí, o por alguna razón. Pero hablando a los chicos ahora, si tú ya aceptaste al Señor, y también las familias que han aceptado al Señor, si tú ya aceptaste al Señor, tú eres un bebecito, ¿entiendes? Necesitas personas que te den de comer. ¿Okay? ¿Quién ha sido mamá aquí? Ahí está mi mamá. Levánteme bien su mano hasta arriba. El niño puede comer por sí solo. Si tú lo dejas ahí en la cuna, tienes que darle de comer, ¿cierto? Tienes que cambiarle. Cuando da sus primeros pasos, tienes que enseñarle. Y viene un proceso de mucha enseñanza para las mamás y para los papás. Enseñarle a caminar, enseñarle a hablar, llevarlo al kinder y eso, lo otro, y muchas cosas. Es un proceso de enseñanza. Mucho tiempo después, años después, ya es cuando el niño empieza a hacer independientemente algunas cosas. No todas, pero empieza a hacer independientemente algunas cosas. Y así somos nosotros, en el Señor. Yo cuando les voy a contar esto, un paréntesis, ¿no? Ponen aquí a hacer un diario que se llama Rema, y yo estaba leyendo Mateo, y después me pasé a Marcos y decía lo mismo. Y yo no sabía por qué decía lo mismo. Y yo pensé que la Biblia estaba mal. Pero en Marcos, en los evangelios, algunas cosas se repiten, ¿no? Y le fui a preguntar en ese tiempo al encargado, le digo, oye, esta Biblia está mal, porque me está diciendo lo mismo. Yo no sabía, necesitaba que me enseñaran, que me ayudaran. Y muchas cosas que yo no sabía. No sabía cómo leer la Biblia, no sabía qué significaban ciertas palabras. Y tuve que pasar en este lugar y en la base, tuve que pasar y estoy pasando aún todavía un proceso grande de enseñanza. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es esto? El sacrificio de Jesús. ¿Por qué dice la Biblia que yo soy santo? ¿Por qué dice que soy hijo? Porque estamos confundidos al nacer. Somos bebés espiritualmente. ¿Okay? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Yo tengo esto muy marcado en mi corazón.
cuando venimos al Señor, no solamente nos salva, no solamente nos resucita, sino que también nos da un llamado. ¿Okay? Yo me gusta escuchar a veces al pastor Alejo cuando cuenta la historia de cómo hizo la roca y los lugares en donde estuvo, porque la única cosa que yo puedo ver ahí es llamado de Dios, llamado de Dios. Bien. Aquí a los chicos, a hablar directamente. ¿Ustedes tienen llamado de Dios? ¿Lo pueden creer, sí o no? No importa si ya tienes 60 años, no importa si llegaste aquí a los 16 como yo, tienes 50, 35, no. El llamado de Dios, dice la palabra, que es irrevocable. ¿Sí? Dios te llamó, Dios te hizo desde la fundación de antes de la fundación del mundo. Agustín, Dios te hizo antes de la fundación del mundo. ¿No? Alan, el Señor te había pensado antes. ¿Sí? Algo que piensas antes, por ejemplo, yo a veces tiendo a pensar mucho lo que voy a hacer y trato de que mis acciones tengan cierto sentido, tengan un propósito. ¿Sí? Dios también es así con nosotros. Dios pensó un propósito para cada uno de nosotros antes de hacerlo. Dios no es como que pues ya te hice, ya estás, no sé qué hacer ahora y se inventa algo. No, sino que Dios se tomó un tiempo para pensar en ti, en decir qué voy a hacer con David, ¿no? Voy a hacer esto, lo otro, y lo creo, y entonces yo sé que Él va a caminar sobre eso, ¿entiendes? Y así sobre cada uno de nosotros. El que yo esté aquí hoy parado delante de ti, yo sé que es parte de la voluntad de Dios, ya lo decía el pastor cuando oraba, que es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios para mi vida nunca fue una vida de adicciones, nunca fue una vida de ruptura familiar, nunca Dios pensó algo para mí de odio, de resentimiento, sino que Dios pensó cosas buenas de mí y me hizo en un propósito bueno. Ajá. Y a cada uno de los que estamos aquí nos hizo para un propósito dentro de su voluntad. A veces nos es difícil creerlo, porque pensamos, pues tengo miles de problemas, tal vez mi matrimonio está cayéndose a pedazos, tal vez tengo a mi hijo de este lado y no entiende, ya son muchos internamientos. Yo tuve que pagar 2 internamientos, pues voluntariamente a fuerzas, y el otro, pues ya yo caminé solito y me vine a internar. Pero tal vez has perdido la esperanza o tal vez has perdido el sentido de tu vida. Aun cuando ya tienes hijos, aun cuando ya tus hijos tal vez ya están grandes, ya salieron de casa, aún estás perdido. ¿En qué voy a hacer? ¿Cuál es el propósito de Dios? Te voy a decir algo. Sí, el propósito de Dios, familia, es que hayas tenido hijos, hablando a las mamás, a los papás. Sí es el propósito de Dios. Pero yo sé que hay algo para ti específicamente. Mi propósito no es igual del propósito del pastor Alejo. Y el del pastor Alejo no es igual del propósito que el del pastor David. Todos tenemos un propósito específico en Dios. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Ahora quiero llevarte a un capítulo atrás, en el primer capítulo, y vamos a hablar un poquito de Ana. Como decía el pastor David, Ana era estéril, ¿no? Ana era estéril y ella quería un hijo y muchas cosas. Pero algo que me llama la atención de Ana es que oraba, dice, que oraba, que estaba en el templo. Dice que el Cana tenía 2 mujeres, era canijón, tenía 2 mujeres. Dice que una se burlaba de ella porque pues, no podía tener hijos y que ella se afligía en su corazón y lloraba y no comía. Voy a retomar la historia, que una vez fue al templo y Elí pensó que estaba borracha. Le dijo, ya mujer, ¿hasta cuándo vas a digerir tu vino? Le dice. Y algo que me llama la atención a mí, vamos a ir a un versículo que está en el capítulo 1, en el versículo 13. ¿Okay? Dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz se oía. Y Elí la tuvo por hebrea. Quiero hablar un poquito ahora a las familias. Creo que los chicos reciben mucha palabra, demasiada, toda la semana, ¿no? Y se les recalca mucho que tienen propósito, se les recalca mucho esto. Yo sé que algunos de aquí ya
hay poca claridad o hay cierta claridad de esto, de estas verdades que se les habla. Tal vez a unos no, están como rebeldones a la palabra de Dios, pero ustedes ya saben esto, ¿no? A ver, ¿quién sabe aquí que tiene un propósito de los chicos? Levánteme su mano. Vamos, se va aclarando, ¿no? Se va aclarando. Pero ahora quiero hablarle aquí a esta parte del auditorio, que te voy a confesar algo. Yo estuve de los dos lados, ¿no? Tanto de este lado, tanto como familia de un adicto, ¿no? Mi papá consume y es difícil para mí, para mis hermanas, mi mamá, verle de esa manera, ¿no? Muy probablemente hayas perdido la esperanza en el paciente, en tu familiar. No está mal decirlo, no te sientas mal por eso. El corazón se cansa. Yo he vivido cansancio con respecto a mi papá. Te voy a contar esto, te abro mi corazón. Yo he orado, le platicé a los chicos, ya 3 años desde que yo empecé a orar, salva a mi papá, que se restaure, que yo anhelo ver a mi papá restaurado, sin drogas, ¿no? Y estoy orando y persevero en oración. Y esto fue lo que hizo Ana. No se cansó, ¿entiendes? Dice que su corazón estaba afligido. Tal vez tu corazón el día de hoy esté afligido. Tal vez vengas con tus maletas ahí, con tus cosas, pero cansada o cansado en tu corazón. ¿Qué voy a hacer? Y una pregunta muy recurrente a las familias, porque yo también me la hago, ¿qué va a hacer de él? No sé si te has preguntado lo mismo. ¿Si se han preguntado lo mismo? ¿Qué va a hacer de él? ¿No? Ana, cuando vio a Samuel, se regocijó, y en el capítulo 2, no lo vamos a leer, pero hay un cántico de Ana. Dice, cántico de Ana es el título. Si me puedes poner el primer versículo del capítulo 2. Ahí está. Dice, Ana oró y dijo, y empezó un canto de Ana al ver que su milagro, el milagro que ella estaba pidiendo, se había hecho realidad. ¿Entiende? Pero detrás, antes de ese milagro, Ana estuvo orando por ese milagro. ¿Entiende? Mira, es un milagro que yo esté aquí. Ya lo decía el pastor, yo venía con problemas serios de adicciones. Yo no podía. Dejé de trabajar y todo lo que hacía, ¿no? No podía dejar la adicción. Yo sé que mi mamá en un momento me maldijo y muchas cosas por el enojo, pues. Pero estaba afligida en su corazón, no sabía qué hacer. ¿Entiendes? Yo quiero que tú recuerdes, las que son mamás, las que son papás aquí, que recuerdes el día que tuviste en tus brazos al que está sentado de este lado. ¿Qué sentiste? Nunca te imaginaste que iba a pasar lo que pasó, ¿cierto? Las que son mamás, ¿no? ¿Alguna vez se imaginaron que iban a tener que ver a su hijo en un centro de rehabilitación? Nunca, ¿verdad? Nunca se imaginaron eso. Cuando vino esa situación a ustedes, yo sé que su corazón se carga, su corazón está quebrado. Somos responsables de lo que hicimos. Yo tuve que tomar responsabilidad de mi adicción porque yo estaba viendo a mi madre quebrada. Pero algo que yo necesité, ahora voy al punto al que quiero llegar, yo necesité a mi mamá para poder cumplir el llamado de Dios y para poder estar cumpliendo el llamado de Dios. Te voy a decir algo, Ana impulsó, mucho antes desde que naciera Samuel, impulsó el ministerio de Samuel. Samuel fue un hombre de transición. Samuel fue el juez y sacerdote que puso al primer rey en Israel, que fue Saúl. ¿Entiendes? Yo sé que aquí hay hombres de transición. ¿Entiendes? Yo vengo de un papá adicto. Mi responsabilidad como sacerdote y lo que Dios quiere que yo haga como sacerdote es que transicione y que cambie esa cadena que viene. ¿Entiendes? Hoy yo veo aquí a Ángel, ¿no? Para ponerlo de ejemplo. Él tiene la oportunidad como sacerdote de transicionar y que sus generaciones, que ya las estamos viendo, sean diferentes, ¿o no? Ahora te voy a hablar a ti. Tú tienes la oportunidad de que tus generaciones, y si ya tienes hijos, cambien. Yo no tengo hijos, pero yo sé que si yo continúo en el Señor, si continúo en mi llamado, si continúo
ministrando al Señor delante de Dios, mis generaciones van a ser diferentes y no van a tener que pasar lo mismo que yo, porque yo sé que soy un hombre de transiciones. ¿Sí me entienden? Así que mira, no solamente estás aquí para dejar de drogarte, tú estás aquí para hacer una transición, estás aquí para cambiar tus generaciones. ¿Me entiendes? A veces nuestra mente se limita mucho. Pues yo soy el adicto y mi hijo tal vez no consume, pero te voy a decir algo. Dice la palabra que los pecados persiguen hasta la tercera y cuarta generación. ¿Entiendes? Mi abuelo fue alcohólico, mi papá fue drogadicto, me toca a mí. Y por ende, en la palabra de Dios le toca entonces a mis hijos. Pero como yo sé y como yo descubrí, como yo estoy delante del Señor y puedo escuchar la voz de Dios decirme, tú eres un hombre de transición, yo sé y tengo fe que mis hijos no van a ser y no van a pasar lo mismo que yo. ¿Entiendes? Te voy a decir algo, yo estoy ardiendo en el centro. Yo tengo certeza que mi llamado está en el centro. Por eso vengo aquí. ¿Entiendes? Yo vengo en obediencia al Señor, porque yo sé que es mi llamado y en mi corazón arde hablarte a ti específicamente y hablar a las familias también. No vengo porque no tenga nada que hacer. Pudiera estar en mi casa ahorita, ¿no? Tranquilo. Pero porque yo entendí en un momento por estar, y eso causó, y el que yo entendiera causó, se derivó de que yo estuviera delante de Dios. Si yo no hubiera estado delante de Dios, ahorita yo no estuviera aquí. Tal vez estuviera en otro centro, tal vez bien, sin drogarme, pero con muchas cosas en mi corazón. ¿Sí me entiendes? Te voy a decir algo. Si tienes hijos, y si aún no los tienes, Dios no solo quiere transformarte a ti, Dios quiere transformar tus generaciones también. Pastor, yo cuando veo a alguien aquí, yo no solo lo veo a él, yo veo generaciones. Yo estoy viendo a los hijos, yo estoy viendo a los nietos plantados en iglesias. Esa es mi visión del centro. Yo no digo pues que se salve Eric, se están salvando sus hijos, ¿entiendes? Se están salvando sus nietos y sus hijos van a tener hijos. Y todo esto se va a estar arraigando en Dios. ¿Entiendes? Yo no veo gente, yo no nada más los veo aquí a ustedes, yo veo miles de gente aquí, porque son generaciones que se están salvando. Ayer decía, el viernes decía Pierre, ¿no? Si se salva uno, pero no se está salvando solo uno, se están salvando generaciones, ¿no? Ana impulsó a su hijo aún antes de que naciera. ¿Entiendes? Mira, familia, yo entiendo si ya estás cansada, si tal vez ya no quieres venir a visitarlo, no entiende. Pero Ana, con el corazón quebrado, llegó delante de la presencia de Dios. Señor, aquí está mi petición. Yo no puedo, en mis fuerzas, te voy a decir algo, familia, tú con tus regaños, si los golpeas, si los golpeaste, si los corres de la casa, no vas a lograr que cambien con eso. No vas a lograr que cambien con eso. Yo necesité a mi mamá, necesité no los regaños de mi mamá, me regañaba a veces mucho. Estos 3 años, ya 4 que se van a cumplir, que yo estaba en el instituto, mi mamá nunca se opuso a mí. Nunca me dijo, no, porque no es de nuestra religión, no, porque no vas a estar lejos, no, porque esto. Mi mamá me abrió el camino en cierta manera. ¿Entiendes? Hay una palabra que está en Mateo, vamos a ir a Mateo y vamos a entrar ahí. Está en Mateo, en Mateo 2:13. Si me lo puedes poner ahí, por favor. Mateo 2:13. Ok, lo vamos a leer. Lo voy a leer. Quiero que veas bien y podamos detenernos un poquito aquí. Y quiero hablar sobre algunas cosas aquí. Lo voy a leer yo y tú me sigues con tu vista. Dice, después partieron ellos y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma al niño, a su madre y huye a Egipto y permanecerás allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. El siguiente, por favor.
Dice, y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, el 15 por favor, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Padre, madre, familia, te voy a hablar a ti. Tú tienes en tus manos la posibilidad de abrirle camino al que está de este lado. ¿Qué hubiera pasado si mi mamá se hubiera puesto a que yo hubiera estado en el instituto? Mira, tal vez yo en mi rebeldía me hubiera ido, ¿no? Pues es lo que yo quiero. Pues es lo que el pastor me está diciendo, ¿no? Lo que es mejor para mí. Dice que José, aquí estaban hablando del nacimiento de Jesús. Jesús ya estaba en brazos. Y el Señor le da cierta instrucción, un poco, a veces la podemos ver un poco cobarde, ¿no? Huye a Egipto, porque van a buscar al niño para matarlo. Familiares y padres que abren camino son padres obedientes. Quiero tocar un punto aquí. Vamos a regresar un poquito a Samuel y vamos a retomar esto. No me lo quites el versículo ahí, ponlo. Dice que Samuel estaba en el templo y que escuchó la voz que le dijo Samuel. Y que Samuel fue corriendo con Elí y le dijo, ¿me llamaste? Y Elí le dijo, no, vuelve a dormir. Y así pasó 3 veces, hasta que Elí comprendió que Dios estaba llamando a Samuel. Cuando yo pude entender esto, me cambió la perspectiva de mis autoridades, de mi familia. Yo me quedé pensando un poco por qué Samuel confundió la voz, o por qué Samuel escuchó la voz de Elí cuando Dios le estaba llamando. Te voy a decir algo acá. La voz de Dios se parece mucho a la voz de otra autoridad. ¿Entiendes? Él dijo, pues me llama Elí, me llama mi autoridad. Y fue corriendo. Y entonces la autoridad, Elí en ese momento comprendió que no estaba siendo llamado él, sino que Dios le estaba llamando. Y el versículo que leímos al principio que le dijo, cuando él comprendió que Dios lo estaba llamando, dijo, heme aquí. Heme aquí. ¿Entiendes? Se nos es muy difícil escuchar a nuestra familia, ¿no? Se nos es muy difícil escuchar a las autoridades. Yo quise rebelarme aquí contra el pastor, ¿no? Quise ya salirme, no, pues no. Quiero otro pastor, ¿no? Pero cuando yo leí esto y entendí, el Señor me dijo, pues, yo te hablo por medio del pastor, yo te hablo por medio de tu mamá, de tu papá. Escúchame. A veces creemos que la voz de Dios va a venir sobre un ángel y eso, pero la voz de Dios se parece mucho a la del pastor, la voz de Dios se parece mucho a la de tu autoridad. ¿Entiendes? Escúchales. Escúchales. ¿Entiendes? Lo vemos a Mateo. José, fue obediente a la voz de Dios. ¿Qué hubiera pasado si el papá de Jesús, que es José, no hubiera obedecido? Matan a Jesús y no cumple el propósito. ¿El propósito qué fue? Salvarnos, regenerarnos y toda la obra que hace Jesús en nosotros. Mira, familia, pon atención tantito aquí. Dios requiere de tu obediencia. ¿Pero en qué soy obediente? Ya te dije que la voz de Dios se parece mucho a la del pastor, ¿no? No que el pastor sea alguien místico, no, sino que él está aquí como un vocero, pues. Todos los que nos paramos aquí, ¿no? Como voceros de Dios. Escucha. ¿Qué te dice el pastor? Venga a sus terapias, lea su Biblia. Eso es obedecer a Dios. Familia, esto es muy duro lo que te voy a decir, pero ¿tú cómo quieres que tu hijo se restaure si tú mismo no eres obediente a la voz de Dios? Yo sé que mi madre en su corazón fue obediente al decir, pues déjalo ir, ¿no? Apóyalo. ¿De verdad quieren que sus hijos se restauren, sus familiares? ¿Sí lo quieren? Pero díganlo con convicción, pues. ¿Sí lo quieren o no? Sí. ¿Qué nos toca hacer entonces? ¿Ser qué? ¿Como José qué fue? Obediente.
Tú tienes la posibilidad, familia, de abrirle camino al llamado a estos jóvenes, a estos hombres. Por eso al principio les dije, ¿qué les dijeron? Que le dijeras a tu mamá o a tu papá. Te necesito. Ellos necesitan su obediencia. Necesitan su obediencia. Yo sé que estás tal vez enojado, de se pasó de lanza, ¿no? Yo hice muchas cosas con mi madre. Llegué a alzarle la mano, llegué a insultarla, llegué a robar, ¿no? La olvidé completamente. Pero la esperanza de mamá, que yo sé que fue del Señor, Dios ya estaba poniendo, desde antes que yo conociera al Señor, desde antes que yo naciera, como lo fue Samuel, ya te expliqué, ¿no? Mi mamá en su corazón ya estaba clamando, tal vez no decía Señor y esto, pero en su corazón había un clamor igual que el de Ana. Y me estaba impulsando en lo que ahora yo estoy haciendo aquí contigo, que es hablarte la palabra. ¿Sí? Te voy a decir algo, familia. Ellos te necesitan. No solamente es venirlos a rumbar aquí al centro. Hay que sacar bolas el pastor con él. No. Tú tienes responsabilidad, así como el pastor David le decía aquí a Ángel. Tienen responsabilidad de impulsar. Ustedes tienen la capacidad y Dios les ha dado a ustedes la capacidad de impulsar lo que de ellos va a ser. ¿Sí lo podemos entender? Y me gustaría que al final podamos nuevamente hacer lo que les dije al principio. Pero algo que me llama la atención de Ana fue que perseveró. Yo no sé cuántas veces fue al templo hasta que su oración fue escuchada. Yo no creo, la verdad, que nada más en una ocasión fue y ay, el Señor le cumplió lo que quería. No, sino que estuvo dándole. Mi mamá nunca se cansó de mí, ¿entiendes? Yo hoy agradezco eso a mi madre, que nunca se ha cansado de mí, que siempre su esperanza ha estado ahí. Aunque ella no la puede ver como fe, aunque ella no la puede ver como oración, pero su esperanza sigue ahí. Y esa esperanza me ha impulsado a mí, y yo sé que tu esperanza, familia, va a impulsarlos a ellos para que ellos puedan continuar y seguir firmes en el camino de Dios. Ahora no quiero que me malentiendas el hecho de que tienen que ir al instituto y eso. Nos gustaría mucho. Pero hablo de algo más. Hablo de permanecer en Dios. ¿Sí? Te voy a decir algo. Sí, el instituto me hizo permanecer y he aprendido muchas cosas, pero lo que me ha hecho permanecer, yo les decía a los chicos ayer en la mañana, decisión, ¿no? Decisión firme. Decidí estar en el Señor, me enamoré del Señor. Pero yo sé que constantemente la esperanza y el impulso de mi madre y el impulso de mi familia me anima a seguir. ¿Tú crees que yo estuviera animado si mi mamá dice, no voy a verte, se vas a predicar tonterías o eso lo otro? O si mi papá me dijera, no, o me criticaran. Yo no sufro críticas de mi familia por ser cristiano. Mi madre me apoya. Mis hermanas, aunque no creen mucho, pero están ahí conmigo, me reciben. Ven el cambio en mí, sí, pero me reciben, me impulsan. ¿Entiendes? Yo necesité eso de mi familia. Así que familia, mira, necesitan de ti. Y tú necesitas de ellos también. Yo sé que estás enojado, tal vez que te encerraron, no sé, ya eres mayor de edad, dices, y no tienen derecho a encerrarte. Pero tú necesitas de ellos, te guste o no. Muchos de aquí decimos, cuando salga me voy a salir de mi casa y vámonos. Pero te digo algo, dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo. Y no solo hablo de una pareja, sino también de la familia. Yo veo a los que nombró aquí al pastor, algunos que estaban ya, ya recuperados. Yo veo a gente aquí, ¿no? Que viene con sus familias, no vienen solos. Su familia los tuvo que impulsar, ¿no? Ándale, vamos. Y él, pues vamos.
Si no hay nadie en quien nos impulse, llega un punto en el que es necesario el impulso de la familia. Y es necesaria la esperanza de la familia de nosotros, para nosotros, perdón. Así que mira, tú necesitas a tu familia. Tú la necesitas. Es necesario que reconozcamos esta necesidad de nuestra familia. Nuestros argumentos siempre, pues no les hice nada, no les pedía para drogarme, no les pedía para tomar, ni les hacía caso y eso. Pero déjame decirte algo, tú sin tu familia ahorita es muy difícil que te mantengas. Y familia, si tu familiar aquí, tu hijo, tu hermano, no sé, decide en su corazón tomar el camino de Dios, decide en su corazón seguir al Señor, abandonarlo todo. Mira, mi mamá, la estoy exponiendo un poco, pero mi mamá a veces me marca y me dice, hey, te extraño, ¿no? Pero sabe que estoy en el camino de Dios. Y aunque no me dice palabras tan elaboradas, me dice, yo sé que estás bien, yo sé que tienes que estar ahí. ¿Entiendes? A ella le duele que estés lejos. Oaxaca aquí estamos lejos. A veces nada más la visito 2, 3 días. Ahorita he estado la semana con ella, ¿no? Yo sé que se alegra en su corazón por verme. Pero llega un punto en el que mi decisión de seguir al Señor a veces le aflige, pero en su corazón el Señor pone convicción de que le estoy sirviendo a Él y de que esto va a traer bendición. ¿Entiendes? Porque el que yo haya decidido seguir al Señor ha beneficiado a mi mamá. Primeramente le quité un pesísimo encima de estar pensando en mí, que está haciendo y el otro, ¿entiendes? Está bien. O sea, yo sé que está lejos, pero está allá en la base, estudiando. Yo sé que no está haciendo cosas malas. ¿Me entiendes? A veces el pensamiento de la familia es, lo quiero tener aquí, aunque está haciendo cosas malas, pero lo quiero tener aquí, ¿cierto? Yo sé que a mi madre le ha costado dejarme, pero ella sabe y entiende lo que yo estoy haciendo. Estoy en el Señor. ¿Okay?